Bendiciones. Nuevamente por acá con lo que es dones del Espíritu. Estamos desarrollando el tópico discernimiento de espíritu, en lo cual vamos a enfocarnos en lo que son las enfermedades. En la clase pasada vimos lo que es el discernimiento de espíritu y vamos a enfocarnos en esta hora en lo que es las enfermedades. Estamos en la clase número 10 de lo que es dones del espíritu. Saludos y bendiciones para todos y todas los que nos ven en diferentes partes del globo terráqueo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Podemos ver acá, esto está en Lucas 11:44, cómo el poder de Dios, hablando de la persona del Espíritu, se manifiesta a través de Jesús a favor de esta persona que tenía esta imposibilidad en su cuerpo, y el poder del Espíritu Santo, cuando vino y liberó a este hombre, luego se manifestó el hablar. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Esto lo registra Lucas en el capítulo 13, verso 10 al 16. Me llama la atención acá la aptitud de este hombre, del líder de la sinagoga. Todos sabemos que Israel trabajaba de lunes a viernes, y el único día en el que se reunían para escudriñar, para estudiar y para compartir el texto sagrado era el sábado. Por lo tanto, si esta mujer hubiese venido de lunes a viernes a la sinagoga, no iba a suceder nada. Número uno, estaba cerrada porque la gente no se reunía, y por lógica Jesús no iba a estar allí. Sinceramente podemos ver acá cómo este hombre estaba más pendiente de la tradición que de las personas. Es decir, el pastor de esta congregación, que debía estar muy alegre, muy contento, porque un visitante vino y hizo esta obra milagrosa en una de sus feligreses, en una de las que habían estado padeciendo por 18 años esta vida no agradable de estar encorvada por causa de un espíritu inmundo. Una vez que es liberada, este hombre, en vez de alegrarse, como lo dice la Escritura, que nos gocemos con el que se goza, se molesta, se incomoda y dice que 6 días hay para trabajar, pero estamos hablando del trabajo físico, del trabajo secular, y que un solo día está para establecer, para venir y estar en la sinagoga, en la congregación, en el lugar de reunión, y en esos 6 días era que debían de venir, pero normalmente esos días no había servicio. El servicio se hacía, era ese día sábado. Qué tremendo pastor. ¿Les gustaría a ustedes congregarse allá y tener uno así? No. Bueno, no sé los que me están viendo y oyendo por el video, si les gustaría tener una clase de pastor de este tipo. Corporación o posesión de demonio. Manifestaciones causadas por influencias de demonio, parecidas a las posesiones. En cuanto a estas dos posesiones de demonio, deja en claro que una influencia es muy
parecida a una posesión, con la diferencia que la influencia es producto de un estado mental posesionado por una serie de pensamientos, y la posesión es una manifestación integral donde el espíritu inmundo tiene total control del espíritu, el alma y el cuerpo de la persona. Por supuesto, una persona influenciada sabe lo que está sucediendo a su entorno, mientras que una posesionada no está en su juicio cabal para distinguir estas dos manifestaciones que son parecidas en estrecho. Se necesita la operación del don de discernimiento de espíritu. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Esto lo registra Lucas en el capítulo 8, verso 35, cuando hablamos acá del endemoniado gadareno, que todos sabemos, el cual estaba poseído, el cual se rompía, se hacía daño con las piedras, vivía en los cementerios, y el cual había sido amarrado varias veces con cadenas, y las cadenas tenían grillos, desmenuzaba los grillos y rompía las cadenas. Es decir, había un poder infernal, había un poder sobrenatural en este individuo. Una vez que llega Jesús, una vez que él se aproxima a Jesús, es liberado, es ubicado nuevamente en su juicio cabal, y nuevamente se viste, porque no tenía mucho tiempo que no se vestía. Y una vez que lo vieron en su cabal juicio, sentado y tranquilo, pues muchos admirados honraron y glorificaron a Dios, pero en su mayoría no fue así. El detalle está que una persona, cuando está poseída, no tiene capacidad. Su espíritu está oprimido, su alma está oprimida y su cuerpo está llevado por doquier, por el espíritu inmundo, el cual ha poseído a la persona. Ahora, en el caso de un influenciado no es así. Para percibir la atmósfera o el ambiente que nos rodea, se puede dar el caso que el ambiente que nos rodea se muestra favorable, ajustado al carácter de Dios, y en el fondo de las cosas está operando un espíritu de error. Solo en la operación del don de discernimiento por el espíritu es que podemos percibir el fraude y el pseudismo en el ambiente. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga lo que decía el demonio: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino del Señor. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús Cristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso está registrado en Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Acá podemos ver cómo esta mujer, o cómo el demonio usaba a esta mujer para tratar de entretener a las personas y tratar de mostrar como que había una empatía, un enlace entre los discípulos, los predicadores genuinos, correctos del Señor, y esta mujer que estaba influenciada por los demonios, para descubrir lo más oculto en el interior del hombre, entre ellas el motivo del corazón
la procedencia de la verdad o el engaño, el carácter y el motivo de las cosas, aunque sean buenas en sus acciones. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los que le sirven y ministran para él, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso lo registra 2 Corintios 11, 13 y 15, el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con la clarividencia, no es un poder mental ni psíquico, tampoco con averiguar la vida de las personas o estar buscando fallas en ella, ya que su comportamiento puede ser producto de su formación. En conclusión, el discernimiento de espíritu es la revelación, oiga lo que viene, sobrenatural, procedente de Dios, para hacer análisis de todo lo proveniente de fuentes espirituales. El discernir es una intuición, no es un sentir, es una intuición y percepción, por supuesto, de su espíritu nacido de nuevo, espiritual, que viene por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra acá, cuando decimos que viene de Dios, nos referimos Dios Espíritu Santo. Por supuesto, lo que viene de Dios Espíritu Santo, viene de Dios Cristo y viene de Dios Jehová el Padre también. Nota, debemos tomar en cuenta que los dones de revelación trabajan siempre en conjunto. La mayoría de las veces que opera el discernimiento de espíritu, hay una palabra de ciencia. Este don, discernimiento, descubre la naturaleza y el carácter de las cosas, y la palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. En el caso de Hechos capítulo 5, donde registra el caso de Ananías y Zafira, indiscutiblemente, aunque no aparece registrado en una forma literal, hubo discernimiento de espíritu en esta obra, en la cual el Espíritu de Dios le mostró a Pedro lo que estaba sucediendo y lo que se estaba tramando. El discernimiento de espíritu descubrió el carácter y la naturaleza de las cosas, pero la ciencia fue la que dio la información detallada a Pedro de las cosas que venían sucediendo. Lo mismo pasó en Hechos 8:20 al 23, en el caso de Simón el mago, cuando Pedro pudo percibir por discernimiento el motivo del corazón perverso. Verso 21, luego vino la ciencia expresada en palabra. Versos 22 y 23. Nota, hay dos formas de discernir. Oiga lo que viene. Por el don espiritual, 1 Corintios 12:19, y la segunda, por el conocimiento de la palabra. Es decir, cuando usted tiene ya una mente entrenada, un espíritu desarrollado en la palabra, usted puede percibir de una vez, sin que el Espíritu Santo tenga que activar el don espiritual. Usted lo percibe porque ya usted es un hombre sensible a lo espiritual, y por la palabra que ya está escrita, que de paso fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, el cual manifiesta los dones, pues se tiene conocimiento de las cosas.
de acuerdo a lo que registra o está registrado en Hechos por Lucas, capítulo 5, verso 11 al 14. Visiones en sus diferentes tipos. En relación a la visión, tenemos tres tipos que son visión espiritual, visión en trance o en éxtasis y visión abierta. Pasemos a definir cada una de ellas. Visión espiritual es cuando lo que vemos lo hacemos con los ojos del espíritu. A continuación damos ejemplo. El caso de Pablo, siendo ciego, oído con lo que viene, vio a Ananías y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos capítulo 9, verso 12. ¿Cómo vio Pablo a Ananías? En visión espiritual, no con los ojos externos, porque los ojos externos estaban cegados. El caso del criado de Eliseo, cuando no pudo ver el ejército de Jehová con sus ojos físicos, mientras que el profeta sí tuvo la capacidad de hacerlo, porque en el momento estaba recibiendo esa visión espiritual. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 17. El profeta tuvo que orar para abrirle los ojos espirituales y captar la visión espiritual, y pudiera estar el muchacho tranquilo y pudiera seguir trabajando tranquilamente con el profeta, porque tenía una preocupación muy grande el muchacho. Visión en trance o en éxtasis es cuando los sentidos físicos quedan suspendidos y no hay contacto con el mundo físico, sino con el espiritual. Y a continuación damos ejemplo. La visión de Pedro en la azotea, Hechos 10, 10 y 11. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. ¿Qué fue lo que tuvo? Un éxtasis. El éxtasis quiere decir que el hombre quedó humanamente fulminado. No había esa conexión, no había ese entendimiento desde el punto de vista natural. El trato fue única y exclusivamente en su espíritu, ¿sí? Y de su espíritu pues fue transferido luego al alma, pero su cuerpo quedó desconectado. La visión que tuvo Pablo de Jesús, dándole una advertencia en Hechos 22, 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis. Le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cosa tremenda, ¿no? Es decir, por adelantado, Dios en su prognosis, el Espíritu Santo le ministra a Pablo, y Pablo sencillamente es tratado a nivel de un éxtasis para que saliera y avanzara y no permaneciera en ese lugar, porque corría graves problemas. Buenas tardes. El sueño es un tipo de visión en trance. Visión abierta, cuando los sentidos físicos no dejan de funcionar y no se puede ningún contacto con el exterior o el ambiente que nos rodea, y estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos los siguientes ejemplos. La visión que tuvo Ananías acerca de Pablo, Hechos 9, 10 al 16. La visión de Cornelio con el ángel, Hechos 10, 1 al 7. La visión que se dio en la transfiguración con Jesús, Moisés, Elías. Eso está en Mateo 17, 1
al 9. Entonces, en estas tres, todos estaban conscientes, esta es visión abierta, todos, ninguno había sufrido un trance, todos estaban normal, su espíritu estaba viendo, visualizando, su alma estaba consciente, su cuerpo estaba despierto y ambos pudieron ver en esta ocasión. Entonces, estas son las tres tipos de visiones de las cuales le estamos hablando: visión en trance o éxtasis, visión abierta y visión espiritual. Dones de poder. Vamos a ver acerca de los dones de poder. ¿Sí? Don de fe. Es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo imparte al creyente. Oiga esto. Al creyente. Es un don sobrenatural, ¿sí?, que el Espíritu Santo imparte al creyente, produciendo confianza y seguridad. Cuando el don se manifiesta, no hay duda ni temor. Este don se manifiesta con el propósito de asistirnos en un momento difícil donde Dios sabe que la fe es dada como fruto por el nuevo nacimiento. Romanos 12:3 y Gálatas 5:22, y que ha venido desarrollándose por la palabra, no logra alcanzar o cubrir el nivel necesario para que Dios pueda llevar a cabo la obra requerida. Es decir, el don es impartido al creyente en un momento crítico para cubrir una necesidad específica en un área determinada, por supuesto. Es importante recordar que la fe como don, como fruto para redención en naturaleza y sustancia son las mismas, pero son diferentes en operaciones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, no se está haciendo mención a la fe para la redención, ni la fe como fruto, sino a la fe circunstancial, determinante y específica. Debemos tomar en cuenta que este don es circunstancial, no es constante en una persona. Su manifestación está sujeta a las circunstancias en el mover del Espíritu Santo. Aquí yo quiero que hagamos una pequeña reflexión. Es decir, cuando hablamos de los dones, estamos hablando de naturalezas, pudiéramos decir así, divinas, que Dios coloca sobre nosotros temporal, ocasionalmente, cuando son necesarias. Ahora, son toques, pudiéramos decir pequeños destellos, balbuceos de Dios que coloca sobre nosotros. Yo como chofer traigo a colación una idea y voy a hacer un pequeño análisis que pudiera ser muy vago, pero es el que me llega ahorita a la mente. Es decir, vamos en una carretera nacional ida y vuelta, ¿sí? Y tratamos de adelantar el carro que tenemos y viene uno muy próximo. Nos abrimos un poquitico, pisamos el acelerador. Entonces las cajas automáticas tienen algo que se llama sobremarcha. Hay una que se les tira automática y hay otra que ella misma, una se les tira mecánicamente y hay otras que ella misma automática la activan. Una vez que te abriste, boom, agarra la sobremarcha, pasaste y ya pasó. Es decir, es algo circunstancial que se va a usar cuando fuere necesario. Ahora, cuando hablamos de los dones, en este caso vamos a tocar mucho lo que es el don de profecía. El don o el ministerio de profeta es una cosa y el don de profecía es otra. Si habláramos de estas dos, yo preferiría, si hablamos de preferencias, ¿no? Y si se pudiera obtener por preferencia esto, yo preferiría que en mí estuviese el don ministerial y no el don de profeta, porque el don de profeta es temporal, ¿sí? Mientras que el ministerio es constante, aunque esto no es por preferencia o porque a mí me parezca que
quiero este y quiero el otro. No, esto lo reparte Dios Espíritu Santo al que Él quiere, ¿sí? Al igual que todo. Ahora, las cosas en Dios se dan porque son necesarias, no por capricho, no porque a mí me parece, no porque yo quiero, no porque yo soy chévere, no porque yo entro en ayuno, oración y vigilia y le tuerzo el brazo a Dios y lo someto para que me dé el don y para que se manifieste el don. No, eso no, a Dios no lo convencen lágrimas de resignación ni de impotencia, y tampoco lo convencen alaridos. Dios se mueve en propósito, y si el propósito de Dios está en sus planes, desarrollar algo en mí, y no tengo la fe suficiente para Él hacerlo, activa el don de fe. Lo logró y listo, ya. Pasó el don de fe y sigo con la fe natural. Aunque cuando leíamos hablábamos de que la fe es sobrenatural. Sí, la fe es sobrenatural, eso es cierto. Pero es que usted y yo también, los que me ven y me oyen y los que están aquí, ya sabemos que hay un área de nosotros que es sobrenatural. El nacimiento de nuevo que se produjo en nuestro espíritu nos hace sobrenatural. Que tenemos un alma natural todavía y tenemos un cuerpo natural, eso es cierto. Pero ya parte de nosotros es sobrenatural. Y Dios para nosotros tiene que ser tan natural como lo somos nosotros mismos. Ahora, seguimos con el don de hacer milagros. Sí, se traduce del griego energemata, dunameón, que indica poder para los milagros. Primera a Corintios 12:10. La operación de milagros es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. La operación de milagros es la suspensión o detención del curso ordinario de la naturaleza para que empiece a operar el poder sobrenatural. Es decir, una persona tiene cáncer, ¿sí? Lo natural del cáncer es que esta enfermedad siga avanzando porque hasta ahora la ciencia médica no tiene cura para ello. Entonces, lo natural es que siga avanzando, destruyendo hasta que finalmente produzca la muerte. Cuando se habla de que se dio un milagro, es decir, es la suspensión de lo que naturalmente venía destruyendo, acabando, y que desde la ciencia médica no hay cura, por una oración de fe, por una confesión en fe, por un momento en el cual tú demandas ante Dios y tienes la fe necesaria para Dios producir el milagro, entonces se suspende el curso natural de esta enfermedad que venías padeciendo y de paso ella se desaparece. Eso es un milagro. Hay hombres y hay mujeres que han sido dotados de este don de hacer milagros, ¿sí? Ahora, la operación del milagro es la suspensión de las leyes naturales para que se haga manifiesto el poder sobrenatural de Dios mediante la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es importante enfatizar que hay un tipo de sanidad que se caracteriza o están en la línea de los milagros, sanidades que están fuera del alcance del ser humano, y la ciencia médica para ser sanado, y se requiere la intervención de Dios, y por este caso se caracterizan como operaciones de milagro en una sanidad. Pero cuando la sanidad se da por una intervención humana a través de la ciencia médica, por una mediación quirúrgica, esa sanidad no se considera milagro, a menos que en dicha cirugía haya una intervención divina, como hay ciertos tipos de cirugía en las cuales los médicos van a operar a todo riesgo y le dicen al paciente y a los familiares del paciente: yo lo voy a operar, pero fírmeme aquí este documento porque usted por lo natural no aguanta la operación, usted no está en capacidad de ser operado y usted asumió el riesgo de operarlo. Yo lo voy a operar, pero firme aquí cómo usted se hace responsable, si la operación sale bien o si sale mal. Entonces, ok, toman riesgo ¿quién? El paciente y la familia, toma riesgo el médico y asumen.
desde el punto de vista del milagro, el médico está claro que en él no está la posibilidad de lograr el objetivo bien, pero asume el riesgo y bueno, Dios respalda la fe de los que le dijeron sí, opere. Estamos claros que no va a morir, porque yo estoy claro que si alguien sabe que en la operación se va a morir, prefiere guardar y ahorrarse esa platica para el hueco y para el café y para los chocolates, ¿no? Y para la urna, ¿no? Pero hay gente que toma esa acción de fe. Es decir, nos negamos las circunstancias, nos negamos que hay el problema, pero nos montamos en esa fe y esperamos, pues desde el punto de vista humano, que el médico haga lo que a él le compete y que Dios haga lo que a él le parece. Y ahí sí se puede decir que esa intervención quirúrgica se considera como un milagro también. Ejemplo de milagros en operaciones en su totalidad tenemos. Vamos a ver unos acá. Milagros en su totalidad. La burra de Balaam habló, Números 22, 28. ¿Alguna vez antes y después de eso alguna burra, algún caballo, alguna mula, alguna vaca había hablado? No. Entonces aquí hay un milagro en el cual las cuerdas vocales de este animal fueron articuladas y habló. Cuando el hacha flotó, Eliseo, en las manos de Eliseo, eso está, el primero está en Números 22, 28. El segundo, el del hacha, está en Josué 10, 12 al 13. Esto fue en contra de la ley de la gravedad, la cual el hacha había caído en el río, estaba en la profundidad, oraron y el hacha flotó. Violó, según lo normal, la ley de la gravedad. No, ahí actuó lo que se llama la ley de la suspensión. Fue subida. Jueces 10, 12 al 13. Cuando el sol se detuvo, según el escrito, ¿no? Que la que se detuvo fue la tierra. Jueces y Mateo lo reseña, 14, 22 al 26. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Lucas 9, 10 al 17. La multiplicación de los panes, Lucas 9, 10 al 17. La ceguera de Elimas, el mago, Hechos 13, 10. La sanidad de un cojo, Hechos 3, 1 al 10. Es decir, aquí hay una serie de milagros en operaciones en su totalidad, total, ¿sí? Y hay muchas más. Sencillamente estas son unas que le estamos dando acá para que usted busque los textos, los lea y escudriñe y pueda ver acá la manifestación del don de milagro. Se debe conocer que existen tres tipos de milagros, que son el milagro creativo, el milagro continuo y el milagro absoluto o completo. Las escrituras no registran el caso de que se le haya dado milagros progresivos o paulatinos, y menos a medio, lengüidos o a media. Sin embargo, podemos analizar uno de los milagros que veíamos ahora, cuando Jesús escupe en el suelo, ¿sí? Hace lodo, agarra la pelota de barro y se la mete en el ojo al ciego, que era ciego de nacimiento, y le dijo, ve y te lavas en el río. Ya va, Jesús hace la pelota de barro, no estaba en la orilla del río, porque si no agarra barro de la orilla del río. Entonces el hombre va en obediencia a lavarse al río y cuando viene está viendo normal. ¿Fue progresivo o no fue progresivo? ¿O fue instantáneo ese milagro? Okay. Ahí podemos ver también uno. Y así hay muchos más que podemos revisarlos en las escrituras. El otro ciego que Jesús oró por él y le dijo, puedes ver, veo a los hombres como árboles. Y luego volvió a orar por él y el hombre quedó sano totalmente. ¿Eso fue progresivo o no fue progresivo? Ok. Milagros continuos. Es aquel que mediante la intervención de Dios por el Espíritu en forma incesante, perpetua, perenne, imperecedero, se mantiene en forma estable
sin que haya fallo alguno ni posibilidad de menguar. Es decir, se cuenta la historia de un hombre, el cual oraron por él y porque tenía problemas de glicemia, el hombre no tenía páncreas, oraron por él para que Dios le hiciera el páncreas nuevo y sencillamente el predicador salió, él se fue y al tiempo regresó. Llega a la casa del hombre, pregunta por él, le dijeron está pescando, está en el río. Y el hombre se fue al río a verlo y comenzó a hablar con él y le pregunta qué había pasado con él, cómo estaba, que si Dios le había hecho el páncreas nuevo. Y él le dice, no me hizo el páncreas nuevo, vivo sin páncreas. Y él le dice, pero ¿te estás inyectando insulina? No, todos los días aparece la insulina que necesita mi cuerpo en mi sangre. ¿Cómo se llama eso? Un milagro continuo, todos los días. Eso ha sucedido. Ahora, el curso normal de la naturaleza en el vasto universo, escuche esto, su comienzo es un ejemplo del más grande de los milagros continuos por la intervención de Dios mediante el Espíritu, el cumplimiento de su palabra. Dios, escuche esto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, aquí está el milagro, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hechos 1 al 3. Es decir, el globo terráqueo desde que fue hecho. Hebreo. ¿Perdón? Hebreo. Sí, hebreo, perdón. ¿Qué dije? Hecho. Ok, corregimos entonces. El globo terráqueo, desde que fue hecho y comenzó a circular, no ha parado de circular sino en 2 ocasiones. Pero fueron 2 ocasiones por Dios mismo. Uno en el que acabamos de decir, cuando en este caso Josué oró, y el otro cuando el profeta vino a Isaías y no solamente la tierra se detuvo, sino que retrocedió 15 grados, ¿sí? Sin embargo, la tierra ha seguido girando en rotación y traslación. Ahora, ¿quién cree usted que tiene a la tierra girando desde que la hizo y todas las cosas están en su lugar? El que la hizo y la sustenta con la palabra de su poder. Ese es un milagro continuo, permanente, todos los días. Amén. Ese milagro usted y yo lo estamos disfrutando. Y muchas veces no le prestamos mucha atención a eso. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, por una palabra dicha en fe. Fue hecho el universo, lo registra Hebreos 11:3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, milagro, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, escúcheme, por la misma palabra, para luego entonces perecer, ser desechados, ser quemados totalmente. Segunda de Pedro 3:5. ¿Quién tiene, es decir, alrededor del sol todos los planetas girando, cada uno en su lugar, cada uno en su sitio? El Dios creador. Ahora, ese Dios creador que tiene todos los planetas girando, eso para el mundo natural, bueno, sencillamente esa es la naturaleza. No, eso está por una palabra dicha en fe. Y es un milagro continuo, permanente, que Dios tiene todas las cosas en ese lugar hasta que Él lo determine. Porque si Dios determina cambiar las cosas, bueno, la gente se espantará. Milagros creativos. Es aquel que por ende está sujeto a todo lo que es creado mediante la intervención de Dios por el Espíritu.
El universo es un ejemplo de un milagro creativo, continuo. El milagro en género de la creación también es un milagro continuo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el que escribe en el Salmo 19:1 que un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En relación a la sanidad, las escrituras registran un caso donde Jesús creó los ojos a un invidente en un acto de sanidad. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó, es lo que me da la traducción, con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9:6 al 7. El milagro absoluto o completo es aquel que se da en forma total y determinante, en forma instantánea, en el momento de la operación del don, en quien se produce la sanidad. No quedan rasgos de la enfermedad y por causa del milagro nunca más padecerá de dicha enfermedad por causa del milagro. Quedó erradicado, desramificado, pulverizado, como quedó el pecado que estaba en nosotros también, del cuerpo de este hombre, hablando de lo que es el milagro. En cuanto a lo absoluto y completo del milagro, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Mateo 5:1 al 5. En cuanto a la reincidencia de la enfermedad, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso está en Juan 5:7 al 14. Es decir, la enfermedad como tal no va a regresar. Lo que podemos ver acá. ¿Puede venir algo peor? Sí, pero la enfermedad o la misma o reincidir como tal, no. Factores determinantes para que se den los milagros. Eso los vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones.